Bueno, es un escritor que a mí me parece de todos los, no es exactamente joven, ya tiene 60 años. Él me lo recordó, pero yo siempre pienso que tiene como 30. Las características esenciales de la juventud, ha dicho Juan Villoro, es el deseo de velocidad, de llegar a la vida adulta lo antes posible y tratar de encontrar allí un sitio. Ese lugar al escritor se le presentó mucho tiempo antes de conocer la juventud y estuvo marcado por el entorno en el que creció. Hoy, cuando en una crónica Juan Villoro escribe de la situación social del país, recurre a las cátedras que su padre le dio. El humor que ha llegado a caracterizar su obra literaria es su sello. También, cuando expresa una idea sobre el rock o fútbol, lo hace con una lucidez que quizás provenga de lo que aprendió de su mentor, Alejandro Rossi, a quien conoció por su padre, Luis Villoro. Yo cuando era niño, pues no sabía muy bien cuál era el trabajo de mi papá, porque él me había explicado que la filosofía se dedica a buscar el sentido de la vida, pero eso es muy vago, ¿no? Y cuando mis amigos en la escuela preguntaban a qué se dedicaba mi papá, y los demás contaban que pues su papá podía ser un piloto aviador en Mexicana de Aviación, otro vendía alfombras en el Palacio de Hierro, otro más vendía pinturas de aceite, y me tocaba mi turno, pues yo decía, no, pues mi papá busca el sentido de la vida, con lo cual pensaban pues que era un vago absoluto que estaba en las cantinas oyendo mariachis, bebiendo tequila, era algo abstracto. Entonces a mí me costó trabajo entender esto, entender que era una profesión, y no siempre es algo que aquilatas. La filosofía no se enseña, lo que se enseña es a filosofar. Ahí está. O sea, Claro, lo está que se bien, enseña claro. es la actividad racional. Luis Villoro sembró una variedad de ideas en su hijo a muy temprana edad. El fruto de esos pensamientos se fue dando paulatinamente, porque a esa edad Juan pensaba en llegar a ser parte de las fuerzas básicas del Necaxa y no en convertirse en discípulo de su padre. Bueno, en general los intelectuales han sido históricamente muy malos padres, ¿no? Realmente es complicado encontrar hijos de intelectuales que hayan tenido una vida satisfactoria. No siempre es fácil ser hijo de una figura del pensamiento muy concentrada en sí misma, que está todo el tiempo volcado en las abstracciones y que le hace muy poco caso a sus hijos. Eso es una tendencia general de los intelectuales. Yo creo que no es fácil ser hijo de un sabio y proponerte tú también ser sabio, a lo mejor sin proponértelo. Juan Villoro es un personaje, yo diría, muy complejo, en el sentido de que él viene de una estirpe intelectual que, un poco como Mozart, que tenía el genio ya en la cabeza gracias a sus padres. Pues yo creo que se debe a que sus genes, ¿no? De que sus padres son muy inteligentes, tanto su madre como su padre, ¿no? Y luego se debe a que él está de veras dedicado a leer, dedicado a pensar, dedicado bueno, es un intelectual en el sentido de la palabra, ¿no? No un hígado. Que tiene la ventaja extraordinaria de que él viene de una familia intelectual, su padre Luis Villoro, un gran filósofo, su madre una gran mujer a la que aludió hoy, una gran psicoanalista, pero eso no le quita ningún mérito, o sea, él ha hecho su trabajo, su labor, poco a poco, y pues aquí está. Cuando yo era niño, conocí básicamente a filósofos, porque mi padre era filósofo y todos sus amigos eran filósofos. Él no era un hombre muy sociable, no era un hombre de reuniones, era un hombre muy cálido, muy cordial, pero no era alguien de fiestas o cenas o reuniones. Y mi padre tuvo un primer encuentro muy duro con México. Y luego encontró a través del mundo prehispánico, del mundo indígena, de las ricas tradiciones de México, una posibilidad de querer este país, y entonces se dedicó a estudiar los grandes momentos del indigenismo en México, las primeras ideas de América. Don Luis Villoro fue un hombre brillantísimo que se dedicó a pensar el sentido de la vida, pero en particular el sentido de la idea de México, con una conexión directa con los pueblos indígenas. Por algo sus cenizas descansan en algún lugar de la selva lacandona.
y tuvo una correspondencia con el subcomandante Marcos que nos ayuda a pensar mucho más allá de la utopía, de que hay distintas formas de pensar a México, pero la que más nos puede salvar es la que nos han dado los filósofos de la generación de Luis Villoro. Y luego la realidad le dio la oportunidad de encontrar en los pueblos originarios actuales, es decir, los pueblos indígenas de México que siguen existiendo, interlocución y aprendizaje. Se acercó mucho al movimiento zapatista, tuvo correspondencia con el subcomandante Marcos y me da mucho gusto que ahora yo pueda tenerla con el subcomandante Galeano. Los dos bromeamos un poco que hubo una conferencia, una conversación de difuntos entre Marcos y mi padre y ahora tenemos una en donde los evocamos Galeano y yo. Es uno de los hombres jóvenes dentro del Colegio Nacional, que es nuestra máxima. A lo que más puedes aspirar es a ser miembro del Colegio Nacional. Su discurso de ingreso fue notable, fuera de serie y además muy conmovedor porque fue el último acto público al que asistió su papá, Luis Villoro. Era la primera vez quizá en el Colegio Nacional que se veían juntos a un papá y a un hijo. Eso no suele suceder. Yucatán es escenario en la literatura de Juan Villoro. De esta ciudad él busca construir vínculos con la tradición, porque dice que hay que renovarla a partir de lo que somos. Casi todo lo que he escrito se ubica en mi país. Tengo un libro de viajes por Yucatán donde trato de recuperar mi origen personal porque es la tierra de mi madre y de mi abuela materna, pero también el Yucatán contemporáneo. Mi mamá es una mujer muy emocional, muy sensible, muy cercana a mí. Ella estudió letras, en algún momento pensó en ser escritora, entonces la vocación literaria pues me viene muy directamente por ella. Y su madre era una mujer muy fantasiosa de aquí de Yucatán. Yo vengo de dos separatistas, mi padre de Cataluña, mi madre de Yucatán. No es casual que se divorciaran pronto porque ambos eran independentistas. En ese sentido, pues ambos lo que le dieron a Juan fue una mezcla de sangre blaugrana y pues, por eso le va al Barcelona. Juan Villoro afirma que conocer el mundo actual también significa saber en qué hemos gastado nuestras ilusiones para entretenernos. En mi infancia yo me sentía muy desvinculado de mi entorno, o sea, la peor época que yo viví fue la niñez. Me sentía muy ajeno al mundo, mis padres se divorciaron, mi familia era pequeñísima porque constaba de mi mamá, y mi hermana y yo. Me sentía muy poco adaptado al mundo y de pronto descubrí que en mi calle había aficionados al Necaxa y a mí lo que más me gustaba en la vida era salir a la calle y jugar en la calle, era donde yo me sentía bien. Y la familia Mondragón, que eran mis mejores amigos, eran del Necaxa y yo dije, pues yo quiero ser como ellos, yo quiero integrarme a algo. Parece ser que Juan jugaba bastante bien al fútbol, porque yo nunca lo vi jugar. Creo que dejó de jugar cuando tuvo que pedir un taxi para regresar a la media cancha después de correr al área grande. Y afortunadamente él, como Valdano y otros pensadores del balón, lejos de frustrarse, se convirtieron en filósofos del fútbol. La gran paradoja es que yo me convertí en necaxista por deseo de pertenencia, por estar cerca de algo que yo consideraba mío, ¿no? Y con los años el Necaxa desapareció de primera división, luego resurgió, se convirtió en el Atlético Español, luego volvió a ser Necaxa y actualmente juega en Aguascalientes. Lo fui a ver jugar a Aguascalientes y me encontré rodeado de japoneses, lo cual me pareció muy raro. Y me explicaron que en Aguascalientes está la principal planta armadora de Nissan. Hay muchos japoneses, es decir, mi equipo se había convertido en la escuadra ideal para japoneses de Aguascalientes, algo totalmente extravagante. Bueno, Juan Villoro, sabemos todo el mundo que le va al Necaxa, entonces eso demerita muchos premios, deben de quitarle varios de esos premios por irle al Necaxa, aunque ciertamente pues no lo van a lograr porque es un gran escritor.
No es por presumir, pero me llevo bien con la derrota. El mérito no es mío, sino del fútbol mexicano. Si nuestra alegría dependiera del marcador, seríamos profesionales de la tristeza. Los resultados adversos y los goles fallados a 1 metro de la portería nos han acostumbrado a disfrutar del juego sin pedirle demasiado a la diosa fortuna. El fanatismo por el fútbol, Juan Villoro lo ha llevado a un campo más amplio. Él tiene claro que este deporte es una actividad que, a pesar de ser manipulada, es el espacio en donde se podrá ver el triunfo de un débil contra un poderoso. ¿Por qué le dicen a los aficionados, les dicen hinchas? ¿Por qué les dicen hinchas? Tiene que ver con el balón justamente. Nació en Uruguay el término porque eran los que hinchaban los balones. Entonces siempre estaban cerca de los balones y los iban hinchando y todo. Y entonces, por extensión, son los que hinchan el entusiasmo. Entonces por eso son los hinchas. Entonces yo le voy por pertenencia a este equipo que ni siquiera juega en mi ciudad, pero ¿qué es la pertenencia? La pertenencia es lo que eliges en la infancia. Uno puede cambiar de todo en la vida, esto lo han dicho muchas personas, yo también lo he dicho, menos de equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque querer cambiar de equipo de fútbol es querer cambiar de infancia. Es decir, yo ya no soy ese niño, ya no tengo nada que ver con él y eso no puedo hacerlo. Alguna vez lo vi en la tele hablando de fútbol, entonces lo vi hablando de fútbol, a mí también me gusta mucho el fútbol y me encantó cómo hablaba, lo narraba como poema y de ahí supe que le escribía libros. Y me llama la atención, por ejemplo, te digo, el hecho de que sea tan fanático del fútbol, porque el fútbol se ha convertido, vamos a llamarle así, en un arma de 2 filos. ¿Qué te diré? Ya se convirtió en el deporte mundial sin ninguna duda. O sea, el que más aficionados y, como dicen, hinchas tiene es el fútbol. Pero también se ha convertido, para mí, no sé lo que opine Juan, pero se ha convertido también en un vicio. Es un crack simplemente por la forma en la que mezcla la belleza del fútbol con la simpleza de la literatura. Yo he escrito que en el fútbol 22 personas juegan a ser semidioses y uno juega a ser hombre, que es el árbitro, que se equivoca. Esa fatalidad, ese error humano es impresionante porque concede goles que son ilegítimos y anula goles que son legítimos y a veces nos favorece y a veces nos perjudica, como ocurre en nuestra vida, donde recibimos beneficios y castigos muchas veces inmerecidos. No, que se equivoque el árbitro, yo creo que es fantástico. Es básico. No puede haber esa cosa de, vamos a verlo en el video, ¿tú crees que debería ser? El partido ideal es anotar en un minuto que ya no debía durar, en el minuto 92, digamos. Y con un penalti injusto, o sea, que te regale todo. Uno de sus temas, también lo he hecho muy popular y muy querido entre el público, es el fútbol. Pero por supuesto yo no diría que el tema de Juan es el fútbol. Creo yo, ¿sabes qué? Que es el análisis de la sociedad mexicana. Que ese es lo que explora y explota en otros temas, que son, que tiene el cuento, la novela, la crónica. En la secundaria yo había fundado un pequeño periódico hecho en mimeógrafo con unos amigos que se llamaba La Tropa Loca. Y ahí yo escribía la sección de chismes de la clase, que era periodismo rosa, digamos. Yo aprovechaba el morbo de mis compañeros y entonces, por ejemplo, decía qué romances estaban fraguando en el salón y daba iniciales, pero a veces daba iniciales cambiadas. Entonces era muy leída esa columna, pues obviamente por razones de morbo y de curiosidad. Pero una vez me aparté de esta columna para escribir una crónica sobre un incendio en Insurgentes, el edificio Aristos, donde actualmente se encuentra el INA. Yo todavía no pensaba en ser escritor, no leía libros por gusto, pero ya había escrito esta crónica. Fue una cosa impulsiva. La flexibilidad que tiene Villoro para brincar de un género literario a otro es amplia. Su historia en las letras es contraria a los periodistas.
quien en muchas ocasiones dan el salto hacia la literatura. Villoro no fue así. Él comenzó su camino en el cuento y de ahí se dirigió al periodismo. Cuando el hombre llegó a la luna, yo tenía 12 años y no sabía silbar. Podía soplar un débil sonido, pero anhelaba el contundente chiflido de los arrieros o los entrenadores de fútbol. En vano ensayé métodos como doblar la lengua o introducir 2 dedos en la boca. Envidiaba al repartidor de leche que tenía una novia en un cuarto de azotea. Cuando yo empecé a escribir, me interesé sobre todo en el cuento. Era el género que me obsesionaba y durante muchos años solo escribí cuentos. La primera crónica que escribí sin saber que era una crónica fue un retrato de mi maestro en el cuento. Sergio Pitol dirigió fugazmente un suplemento llamado La Semana de Bellas Artes y me dijo, ¿por qué no escribes de tus experiencias con Tito Monterroso, que es un magnífico maestro de cuento? Me pareció un buen tema y entonces yo hice una crónica. En aquella época no se hablaba de crónica, era para mí como un reportaje, un recuento. Yo diría que sobresale mucho en sus cuentos. Me gustan mucho sus cuentos y las obras de teatro, porque en las obras de teatro, como yo mencionaba, realmente no eran mi género preferido, pero cuando él las escribe, lo hace con una mezcla de cuento ahí dentro que te hace visualizar al personaje en sí, sus características y tenerlo más presente. Se inició muy joven porque yo soy 10 años mayor que él, pero él se incorporó a mi generación, un poco como pasó con José Agustín, cuando empezó a escribir a los 17, 18 años y de pronto se resultó contemporáneo de Carlos Monsiváis y de José Emilio Pacheco y de Vicente Leñero. Es así como muchos jóvenes siguieron a los escritores de la onda, a José Agustín, a Gustavo Sáenz, a Parménides García Saldaña. Pues él estuvo muy cerca, José Agustín influyó muchísimo en él, pero de todos modos él estuvo muy cerca de la onda y muy cerca de eso. Yo siempre celebro que es uno de los mejores cuentistas que ha tenido México y que el relevo generacional se dio en la editorial Joaquín Mortiz, cuando don Joaquín Díaz Canedo le hizo pasar a su oficina para su libro en la serie del Volador, al tiempo que iba saliendo por la misma puerta Jorge Ibargüengoitia, que es nuestro padre putativo, nunca mejor dicho. Juan ha tenido una trayectoria muy interesante y muy compleja. O sea, él practica prácticamente todos los géneros, se ha ido decantando de algún modo. Si empezó como cuentista, porque La Noche Navegable es un libro de cuentos, luego Albercas es libro de cuentos, después se fue transformando poquito a poco. Una cosa no estorba la otra, la admiración que le tengo es como cualquier lector, es una admiración con gratitud. Muchos mexicanos y ya hispanoamericanos le debemos en primer lugar muchos aplausos y reflexión por sus novelas. Es un extraordinario novelista que ya ha dado de qué hablar con reconocimientos internacionales y en particular hay que destacar El Testigo, que es el que le valió el premio Herralde de novela. Del cuento a la novela y de esta al ensayo, teniendo como base la crónica. Así es como ha manejado sus escritos Villoro. Aunado a esto, la dramaturgia volvió a aparecer en el andar del escritor. La puesta en escena de la literatura de Juan Villoro es el teatro. Él quiso ser actor, cuando estaba en la Deutsche Schule, creo que en la prepa, trabajó en alguna obra de teatro, pero ahora se ha destapado como dramaturgo de obras entrañables. La conferencia sobre la lluvia es una antología poética de la lluvia y de la reflexión minuciosa y cariñosa del amor, pero es también poesía en escena. Y hay que agradecer que poco a poco ha ido conquistando espacios, sobre todo con la obra que se llama El filósofo de Clara. Entonces, lo único que falta es que nos enteremos que también es poeta y entonces yo ya me voy a dedicar a la bisutería, ¿no? Más luz, un poco de modestia, por Dios santo. El Mesías pide un rayo del cielo, mientras que el auténtico poeta se conforma con unos anteojos. No critico a Goethe, pero la posteridad, que suele ser cursi, le atribuye una frase excesiva para un moribundo.
El teatro es un género muy difícil. Dialogar no es fácil. Cuando un texto te cuesta trabajo memorizarlo, es que no está bien escrito. Yo memoricé el monólogo en 24 días. El monólogo tiene 26 cuartillas y memoricé casi una cuartilla diaria. Cada vez que leo que leo a profundidad, que me pongo a estudiarlo, no a repetir el texto, eso es lo de menos, ¿no? Sino a desentrañarlo, cada vez descubro más a la persona. Es impresionante cómo en el monólogo está presente la figura de Juan todo el tiempo y me remite a su propia obra y a descubrir frases que digo, esto está de tal libro, esto es de tal libro, esto es literalmente un aforismo de Lichtenberg, es realmente muy gozoso. Una de las cosas que le causan pesadez a Juan Villoro es que alguien se quiera hacer el gracioso. Para él, el humor que continuamente está presente en su obra sirve para ver el mundo de otro modo. Y en ese contexto se trata, por un lado, de no cerrar los ojos ante el horror. O sea, tenemos que contar lo que sucede para superarlo, para establecer un tribunal paralelo que es el de la memoria. No podemos restituir lo perdido, pero podemos lograr que no se olvide. Eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, y esto es todavía más difícil, no solamente debemos ser testigos del espanto, sino debemos, incluso en medio del espanto, tratar de fomentar el sentido del humor, el gusto por la vida, la sensualidad, el aspecto lúdico de la escritura. Pocas cosas son tan disidentes hoy en día como sentirse bien. Y tampoco podemos dejar de lado algo muy importante en nuestro medio, que es el sentido del humor. Porque el sentido del humor es indispensable en nuestro medio. Es un medio que pugnaron los antecesores como Monsiváis y como todos los que trataron de romper con las estructuras mexicanas. Sin humor, la verdad, como él dijo, él usó la palabra hoy, ironía. Sin humor y sin ironía, pues no podemos sobrevivir, sobre todo en un país tan rígido. Todos los párrafos, si tú lees las Palmeras de la brisa rápida, todos los párrafos, él finalmente los remata o los concluye o los redondea con una frase de sentido del humor. Sí, lo resuelve siempre con el humor, hasta las cosas más trágicas, siempre él saca una frase de ingenio total. Y recuerdo una discusión de gastrosofía entre Berto Castillo y mi padre, en donde dijeron, pero ¿qué tipos de tacos debe comer el hombre nuevo? Porque mi padre de pronto dijo, me parece que es una taquería poco convencional si nada más vamos a dar tacos de guisado. Y Berto dijo, pero ¿por qué el hombre nuevo va a tener el mismo apetito que siempre ha tenido la gente? Tenemos que transformar el gusto. No vamos a dar lo que la gente espera, sino vamos a motivarles a tener un nuevo apetito. Entonces decidieron hacer una taquería revolucionaria con tacos que nadie había comido nunca. Que tiene mucho también de comedia, o sea, dentro de, incluso aunque puedan ser artículos serios, no se tiene dentro de él una parte de humor que no lo abandona y que a cada rato tiene que hacer eso que se llama en los comediantes el one-liner, o sea, muchas veces termina todos los párrafos con algún chistoretillo fino, pues para uno es muy atractivo. Y sin embargo, pues ellos, por más esfuerzos que hicieron para educar al pueblo de México a tener otro gusto, se dieron cuenta que en materia de tacos el pueblo mexicano es muy reaccionario. O sea, que no es un amargado, ¿me entiendes? No es el profeta, el resentido. Más bien es el hombre que conoce bien la vida, que la disfruta, que tiene su humor, su ironía y que al mismo tiempo tiene la capacidad para analizar las cosas con inteligencia, con profundidad y yo diría con el anhelo de que nuestro México sea un México mejor. O sea, cuando alguien busca hacerse el gracioso, ¿no? Los albures ramplones, los pastelazos, los chistes tontos, resulta simplemente ridículo. Yo creo que el sentido del humor pertenece a la inteligencia, nos permite entender el mundo de otra manera
y nos hace pensar, ¿no? El sentido del humor es paradójico, nos hace ver las cosas en forma sorprendente, pero debe expresarse en forma natural. La finalidad de Villoro es generar empatía ante una sociedad, quienes más allá de analizar el suceso, solo ven la teatralidad con la que se presenta. Esta cuestión lo fue acercando más a la crónica, género en el que busca respetar a sus lectores ofreciéndoles un segmento de verdad, además de liberarlo de la soledad a la que se enfrenta al escribir. Cuando empecé ya a escribir más en forma, de pronto sentí algo que es difícil de tolerar para muchos escritores, que es la soledad, el encierro. Es el oficio más solitario del mundo. Estás durante meses, a veces años, escribiendo un texto sin tener ningún contacto con los demás. Y de pronto me pareció que hacer un reportaje, una entrevista, escribir una crónica, era una manera muy legítima de ir a la realidad y seguir escribiendo. Lo hice más bien para combatir mi propia soledad, para aprender de los demás y para poner a prueba mis reflejos en algo que me proponía el mundo. No pensé que estaba yo cultivando un gran género. Me encantan sus columnas en Reforma porque son como muy claras, específicos, y en general todos sus libros y ensayos son muy claros, específicos. Incluso lo que ha hecho para niños, ilustrado por Bef, se me hace que es de una potencia y de una claridad que me encanta. No es un escritor rebuscado. En la narrativa de Juan Villoro lo pondría yo así: gran cuentista, todavía no encuentra el tema ideal para su novelística, pero yo creo que aunque no es narrativa, me da la impresión de que su género, el género en donde confluyen todas sus cualidades, es en la crónica. He dejado para el final quizá la nota que más le celebran a Juan, que es el cronista, que cada 8 días, como un ornitorrinco, te demuestra que el ensayo puede ser apetecible, que el reportaje debe ser degustado, que hay sensibilidad en las noticias más nimias y minuciosas y que hay calidad literaria en todas las líneas que se debe proponer a alguien que hace literatura con prisa, como es lo que hace él en la prensa. Que en la crónica, de alguna manera, se cuenta una historia, se hace un juicio, se reproducen las voces, se hace un poquito como todo, ¿entiendes? Como si fuera un cuento, como si fuera una novela, como si fuera una obra de teatro, y luego con la ironía y el humor de Juan, pues es todo eso junto, hace de veras una combinación muy extraordinaria. Entonces es un hombre que está continuamente alerta, ¿no? Alerta literariamente y sobre todo en nuestro país, que es lo que importa muchísimo, alerta políticamente y además está del buen lado de la barrera, ¿no? No es un lambiscón del gobierno ni de nadie en el poder. Estamos en una realidad que conspira para que esto suceda y la literatura puede ser una felicidad rebelde, puede ser también una manera de gozar en medio de la catástrofe, de que no nos arrebaten la dicha. Y eso es muy importante, ¿no? Encontrar que en medio del apocalipsis existe el carnaval. Creo que la literatura sirve para eso. Yo tuve la suerte de tener un padre que era muy cálido, que creció en un internado de jesuitas, entonces no tuvo una educación afectiva para acercarse a los demás, pero que a través de la razón buscó hacerlo. Era un hombre de una rectitud extraordinaria, era un gran ejemplo, y yo encontré una vía de acceso a través de los libros y de los gustos compartidos, y fue para mí un diálogo permanente el que sostuvimos a partir de que yo me interesé en cosas que eran cercanas a él. La relación de Luis y Juan Villoro va más allá de padre e hijo. Ambos desarrollaron juntos un pensamiento político ante los hechos sociales del país. Ahora, a 2 años del deceso del filósofo, Villoro continúa el legado. Yo pertenezco a la generación post-68, entonces había ocurrido ese movimiento
por así decirlo, nuestros hermanos mayores habían ido a dar a la cárcel de Lecumberri, pero los signos de cambio estaban entre nosotros. Era la época de la contracultura, discusiones políticas muy importantes. De inmediato yo entré en un seminario del Capital. Al cumplir los 18 años me afilié al Partido Mexicano de los Trabajadores, que lideraba Eberto Castillo con Demetrio Vallejo. De modo que había estos signos, estas oportunidades de cambio que nos hacían pensar que si bien el país no era perfecto, nuestras ilusiones sí lo eran. Mira, él no fue de la generación del 68, pero de algún modo, yo sí soy de la generación del 68. Le llamo generación del 68 no a los que nacimos en 68, sino a aquellos que tuvimos la experiencia de vivir el movimiento estudiantil en la universidad, en un momento crítico para México, y que se ha dado en llamar el movimiento estudiantil del 68. Evidentemente él era muy pequeño cuando el 68, hermanos, era muy chico todavía, era muy niño, pero evidentemente él me ha platicado cómo fue aprendiendo del 68 en las comidas con su papá, con su familia, desde que estaba muy niño. Entonces él se hizo de alguna manera experto en el 68 por conversaciones y luego pues leyendo libros, ¿no? A veces he pensado proponerle que escriba una novela sobre el 68 y estoy seguro que va a aceptar. El 26 de septiembre del 2014, Juan Villoro se encontraba en Guerrero. Asistió para brindar una conferencia en torno a José Revueltas. Ese día falleció Raúl Álvarez, uno de los dirigentes del 68. También fue la noche en que 43 estudiantes desaparecieron en Ayotzinapa. La respuesta a cada suceso de esta índole ha moldeado a Villoro como un intelectual. Por desgracia, la noticia del 26 de septiembre de 2014 pareció repetir numerosas agresiones que se han vivido en Guerrero y en muchas otras partes del territorio mexicano. Lo más asombroso de este oprobio es que es repetido. Se trata de un dolor que regresa. Tenemos que acabar de una vez por todas con esta perpetuación de la impunidad y de la injusticia. La gente, los periodistas, en cuanto vieron a Juan Villoro, se fueron sobre de él para que Juan diera su opinión de lo que estaba pasando en Iguala. Se aventó un rollo tan emotivo que al final terminó diciendo, miren, dice, en el 68, y aquí está el Pino conmigo, ser estudiante era un delito. Por eso en una ocasión, dijo Juan, el Pino ya estaba encarcelado, igual que muchos compañeros, dice, muchos jóvenes hicieron una fogata con las credenciales de la UNAM para que no los fueran a identificar como delincuentes. Y ahora, dice, por lo que estoy viendo en Iguala, ahora ser joven es ser delincuente. Hasta que no se haga justicia, será necesario repetir una y otra vez la palabra que se ha convertido en su sinónimo, Ayotzinapa. Es muy difícil pensar en un papel determinado para el intelectual porque hay muchas maneras de acercarse a la realidad. Respeto muchísimo a los artistas que se encierran en su torre de marfil, escriben maravillosa poesía amorosa, escriben ciencia ficción, se dedican a otras cosas, en donde muchas veces se cuela la política también, porque todo texto es un hecho político, ¿no? Pero hay otros escritores que de manera manifiesta intervienen en la realidad. Sí, es muy crítico también, es valiente. Juntos hemos ido a Ayotzinapa, tenemos varias cosas en común. Él podría ser mi hijo, yo tengo un hijo que es un año mayor que él. La lucha que enfrenta Juan es la lucha fundamentalmente, pienso yo, contra la violencia, en cualquiera de sus muchas manifestaciones, que puede ser la violencia política, la violencia de la censura, la violencia que te dé de discriminación de cualquier tipo. Y lo que veo muy grave hoy en día es que también hay una devaluación de las ilusiones. Nos hemos desencantado no solamente de la realidad que tenemos, sino de las formas de cambiarla. La política
es el arte no solamente de cuestionar la realidad imperante, sino de imaginar una realidad posible, ¿no? Seamos realistas, exijamos lo imposible, dijo el Che. Es difícil hoy en día concebir esa ilusión. Un novelista extraordinariamente de izquierda y extraordinariamente comprometido con todas las broncas que hay, él siempre da una opinión. Ahora el 68 está, digamos, superado, pero creo que los anhelos libertarios de emancipación, de anticensura, pues permanecen. El mundo ha cambiado demasiado, pero creo que Juan ha ido a ese ritmo. Toño, Nabor y Alvarito nacieron en la colonia Lindavista. Juan Villoro es un fanático del rock, de esas letras en las que se expresaba alguna protesta y de aquellos ritmos que rompían con lo establecido. Cantaron el niño que les hacía el rock glamoroso. En una tienda para vedettes compraron hartas de espejuelas. Yo nací en una época en que el rock era la pista sonora de la realidad, ¿no? Tanto el rock en inglés como los primeros grupos de rock en México, los locos del ritmo, los rebeldes del rock, etc. Y a mí lo que me maravilló del rock fue la capacidad de proponer otro estilo de vida. O sea, quizá más que la música, me interesó como el mensaje de cambio que tenía, o sea, que autorizaba a la gente a dejarse el pelo largo, a hablar de otra manera, amar de otra manera, ir a la India, volverse vegetariano, meterse en la astrología, fundar una comuna, hacerse un tatuaje de Peace and Love, en fin, todo esto trastocó, digamos, todos los códigos, todos los lenguajes olfativos, táctiles, visuales. Fue realmente algo que a mí me pareció muy singular porque proponía, ¿no? Transformar la música. No te explica el movimiento del 68 francés ni el 68 mexicano sin la música y sin el cine. Los movimientos hacen eclosión, son multifactoriales. El movimiento del 68 hizo eclosión por la represión, pero no se hubiera hecho el movimiento que se hizo, que terminó con la demanda de las libertades democráticas, si no hubiera sido por Marilyn Monroe, por Rebelde sin causa de James Dean, por El salvaje de Marlon Brando, por los Platters y por los Beatles. La música contestataria a toda la cultura de los generales, ¿no? O sea, la cultura de la posguerra. En realidad no era rock, se llamaba rock and roll. El rock es otra cosa. El rock and roll era el rock de los 60, de mediados de los 50 o finales de los 50, los 60, los 70 era el rock, ¿no? Y desde luego que la figura de los Beatles y los Rolling Stones, olvídate, ¿no? Tuve una juventud, incluso desde la infancia, muy rock and rollera, de modo que para mí fue un gran placer poder escribir guiones para un programa de rock de 1977 a 1981, El lado oscuro de la luna, y luego escribir historias que tienen que ver con esto. Que pueda hablar de la música, transmitirla, sobre todo cuando llegó el apogeo de la música británica, americana a México, para mí es excelente, porque no solo lo leo con el afán de la música, también lo leo con el afán de conocer un poco más de esa época. Durante una época Juan Villoro formó a toda una generación de mexicanos que lo escuchábamos en la radio,
fincando lo que ahora sabemos que es la cultura del rock. Pocas personas nos orientaron mejor y de manera tan amena por el lado oscuro de la luna como lo hizo Juan Villoro, un rockstar sin guitarra eléctrica. Concepción usaba pantuflas de peluche, el fondo se le asomaba bajo la falda y tenía los ojos apagados de quien ha leído 20 veces seguidas la Biblia. El rock se ha regenerado mucho, ¿no? Mañana voy a ver a los Rolling Stones, que son unos grandes vejestorios. Los Rolling Stones eran unos cuarentones dignos de retiro en un momento y hoy son unos fascinantes setentones. O sea, nadie iba a pensar que un grupo que pues, ya parecía envejecido a los 40 años luego fuera fascinante, como los grandes representantes de la gerontocracia rock and rollera, ¿no? Sí, empezamos y acabamos con eso y ya se acabó el mundo. Y nos aventamos sobre el público. La manera en la que escribe Villoro es similar a la forma en que habla. Hay una lucidez en su pensamiento que permite que las ideas fluyan espontáneamente y dignifica la conversación como un arte. De la lengua. Y Juan José Arreola tenía una capacidad verbal que algunos de ustedes recordarán en la televisión, en la radio, donde se convirtió en un escritor oral. Cada una de las cosas que decía Arreola eran relatos. Alejandro Rossi era un grandísimo conversador. Octavio Paz dijo que era uno de los 3 más grandes conversadores que había conocido en su vida y que podía dedicar 4 horas al arte de conversar. Perfeccionaba el lenguaje en la conversación. Sabía escuchar a los demás, que es muy importante para una buena conversación, pero estaba siempre esperando el momento de decir una metáfora, un adjetivo certero, algo de muy refinada mala leche. Compartía sus lecturas. Cuando él habla, porque además tiene otra facultad extraordinaria, que tiene una gran facilidad de palabra, es un hombre muy claro en sus ideas. Yo creo que él da muchas directivas, muchos caminos a seguir. Además es muy, como decimos, manga ancha, tiene una amplitud de criterios enorme y además una inteligencia. Él improvisa, él una conferencia, él la da así, hablándote, no saca 20,000 hojas y te las lee y a ver si entiendes o a ver si no te matas de la aburrición, te quieres dormir a media conferencia. Juan, igual que don Luis, y estoy seguro que aprendió mucho de su padre eso, es capaz de manejar un lenguaje dependiendo del público que tenga enfrente. Por ejemplo, Juan, de repente le oyes un discurso cuando está hablando con universitarios, cuando está hablando con intelectuales, cuando está hablando con gente preparada, llamémosle así, pues, ¿no? Los dos tenían la misma virtud. Son capaces de hablar cualquier tipo de lenguaje para que la gente lo entienda. Efectivamente, para mí una de las grandes emociones de mi vida fue cuando empecé a escribir, darme cuenta que esta capacidad de mejorar el mundo a través de las palabras ya venía de esas narraciones, venía de las historias que mi abuela me contaba de Yucatán, por ejemplo, porque Yucatán es un lugar único. Entonces, mi abuela me ayudó mucho a entender que el lenguaje es una forma de la creatividad y que las cosas son mucho mejores si las contamos bien. Su prosa está entre lo verificable y la irrealidad, entre el arte del hecho, los hechos como son, y el ensueño de la ficción con sazón, en donde Villoro siempre nos regala la insinuación del deseo, de que las cosas realmente pueden ser mejor, de que el mundo puede ser otro si nosotros lo queremos. Juan Villoro regresó a Yucatán recientemente para ser galardonado con el Premio Excelencia en Letras José Emilio Pacheco, que otorga la Feria Internacional de la Lectura. Luego, pues el hecho de recibir el premio José Emilio Pacheco, pues es para mí un gran privilegio. Esta es la tierra de mi madre y José Emilio Pacheco fue un escritor que quise y que sigo admirando muchísimo. Por otra parte, yo creo que
que es significativo que ahora el premio se le da a un escritor que todavía tiene muchas cosas que demostrar, a diferencia de los ganadores anteriores como Elena Poniatowska, Fernando del Paso o el propio José Emilio Pacheco, que ya tienen una obra perfectamente lograda, ¿no? Entonces, en este caso, pues es un voto de confianza, ¿no?, del jurado para ver si llego a estar a la altura del premio. Así lo tomo, es un estímulo. La literatura se dedica a mezclar el tiempo. Podemos conversar con los difuntos e imaginar futuros. Somos contemporáneos del Popol Vuh y de civilizaciones por venir. Su discurso del otro día nos conmovió a todos hasta las lágrimas. Cuando recibe un premio y dice que lo dona al movimiento zapatista, él está expresando a toda una generación que sabe que eso que está haciendo es de una nobleza y de no quitar el dedo en la llaga, ¿no? Este premio es un gran premio en el sentido de que finalmente le da el paso a las nuevas generaciones y como dijo Jorge Fernández, que también es muy bonito, el espíritu joven de Juan prevalece a lo largo de toda su obra. Cuando recibió el premio muy modestamente, todavía no ha acabado de demostrar, dice él, y en cierto sentido entiendo qué es lo que dice, es decir, que todavía tiene mucho que decir, pero que ha demostrado que es, creo que el escritor de nuestra generación, sin duda. Juan Villoro firmó durante más de 3 horas seguidas los libros favoritos de sus lectores en Yucatán. También aprovechó para hablarles y conocerlos. Con ello rompió la barrera entre lector y autor. Uno escribe en soledad, no tiene contacto con los lectores y lanza mensajes como quien lanza una botella al mar y a veces no sabe si esto va a dar en el blanco, si la botella llegará a la playa correcta. Durante mucho tiempo yo tuve pocos lectores y yo recibí un primer premio por mi libro de cuentos, La Casa Pierde, que fue el premio Villaurrutia, exactamente 20 años después de haber publicado mi primer libro, que es bastante tiempo. Pero también eso fue un aprendizaje. Yo me di cuenta de que podía escribir sin otra gratificación inmediata que el eventual contacto con un lector y que la escritura misma. La gente lo quiere, es muy entrañable, muy querible. Es un hombre sumamente generoso y además es bondadoso. No trata mal, porque hay unos que dicen, ay, fuchi, porque ese no sabe nada, ¿por qué se me acerca? ¿Para qué habla conmigo? Y él es la antítesis de todo eso. Creo que hoy por hoy uno de los escritores más queridos en nuestro país. Es impresionante cómo me ha tocado verlo en las ferias del libro que hemos estado, ya son varias, cómo se acercan a él y lo ven como a un ser extraordinario, lo que es, ¿no? Porque expresa a toda nuestra generación, la expresa y pone en palabras con la brillantez que él tiene de lo que pensamos y sentimos, por eso es que la gente lo quiere tanto. Los he visto casi tocarlo como si fueran un rockstar. Juan Villoro siempre ha estado cerca de quien se le quiera acercar. Con esa inteligencia que da la sabiduría, es capaz de recomendarte un libro sin tener que decirte que eres un idiota por no haberlo leído antes, sino sutilmente incluso regalártelo. Es cierto, y lo he vivido, cómo aman a gente como Juan o a Elenita Poniatowska, al Maestro del Paso. Pero no solo hay que amarlos, hay que leerlos. Eso es lo importante, ese es el privilegio y esa es la maravilla que tenemos uno, de tener a un escritor de ese tamaño vivo y ya ser su amigo, bueno, es verdaderamente una fiesta, ¿no? Ahora bien, cada vez que ocurre el contacto con un lector, pues para mí es como la primera ocasión en que alguien me dice, te he leído, y sobre todo si se trata de un lector joven, porque pienso que el lector ideal que puede tener un escritor no es el que ha leído mucho, sino el que nunca ha leído. Todo lo que él dijo respecto a cómo él inició y todo lo referente a la literatura, pues creo que lo hace muy bien.
y es un buen referente para la literatura mexicana en general. Lo que me gusta es que tiene una voz muy especial, porque te puede hablar tanto de literatura infantil y que les encanta a los niños, y me gusta mucho porque me recuerda a mi niñez, y al mismo tiempo te puede hablar de cosas más serias en sus ensayos, en sus novelas, y te hace pensar, reflexionar. O sea, tiene una voz muy versátil. La forma en que escribe es literalmente te sumerge en la lectura, es muy fácil de leer, muy comprensible y literalmente cuando lo lees, bueno, a mi perspectiva, me imagino el escenario y creo que eso es para mí una de las cosas más importantes en cuanto leo. Te engancha con una narrativa que es actual, que es fresca y que te hace sonreír, te hace, pues sí, emocionarte, te hace sentir triste. Una narrativa muy fresca y emocionante. Es muy amable, sabe ganarse a sus lectores. Me enseña como que los libros tienen el poder de transportarnos a otros mundos. Es cuando te das cuenta que es cierto que los libros son los que te eligen a ti y no tú a ellos. En un inicio empecé con sus libros de niños y luego fui como que por sus novelas, sus crónicas, y vi que realmente en cada uno de sus libros era diferente, como si fuera una persona completamente distinta. Y entonces me empecé a meter en eso de que cómo hace este escritor para eso, porque pues yo igual quiero ser escritor algún día. Y pues me gustaría saber cuál es el secreto mágico que tiene para escribir. El que nunca ha leído por gusto y de pronto abre un libro como quien abre una ventana y se asoma a ella y por primera vez y para siempre descubre que ese es un camino del placer, que eso lo va a acompañar. Tratar de raptar a alguien para la lectura, de patentarlo como lector, pues yo creo que es la máxima ilusión que puede tener alguien que escribe para los niños y los jóvenes. Entonces, cuando un chamaco se acerca y me dice, oye, leí un libro tuyo, fue el primer libro que leí, pues yo me siento justificado, desde luego que es una gran alegría. Juan Villoro es próximo a sus lectores, pero esa cercanía no la demuestra únicamente cuando está enfrente de ellos. Él lo plantea desde que decide sentarse para escribir un texto, cualquiera que sea. Yo creo que la cultura es la principal válvula de seguridad de una sociedad. Nosotros pensamos a veces de manera equivocada que los crímenes y la violencia se combaten exclusivamente con estrategias militares. Si entendemos esto, si comprendemos que las raíces del mal están en el seno de la propia sociedad que tenemos, debemos entender que la cultura es importantísima para transmitir valores, para dar otra idea de lo que es el país. Resulta mucho más difícil que alguien que tiene cultura y que ha leído se corrompa a que lo haga otra persona que no tiene ningún acceso a valores éticos y morales. Por supuesto que hay gente muy culta que también es nefasta. Yo creo que es uno de los intelectuales más completos, que abarca más campos de la actualidad. No puedo pensar en otro que sea tan completo como él, ¿no? Y brillante en todo, porque en todos esos aspectos él destaca. Poco a poco se ha ido convirtiendo, después de la muerte de Carlos Monsiváis, se ha convertido en un intelectual público. Un intelectual tiene que ser crítico y mantenerse lo más lejos posible del poder, tanto del poder político y a veces hasta del poder cultural, ¿no? De los caciques culturales, pero también su papel también en nuestro país, por desgracia, es la de la crítica y la indignación. Pero Juan, yo creo por su personalidad, por su facilidad de palabra, por su presencia, simpatía, la variedad de los temas, pues creo yo que ha llegado a un punto en donde se ha convertido, te digo, en parte de la conciencia mexicana. No es lo que se llamaba antiguamente estar comprometido, pero en realidad Juan Villoro está comprometido con la página en blanco. Es un hombre honesto que trabaja a sus horas, que se desvive por ser veraz en lo verificable y feliz en lo inverificable. Y eso lo contagia. Quizá lo que conviene que no se les olvide es que todavía queda mucho rato en esta generación
la saliva, la piel, la palabra intacta de maestros que nos formaron. Hablar con Juan es hablar con José Emilio Pacheco, con Carlos Monsiváis, con Sergio Pitol, con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, con Jorge Ibargüengoitia, con Federico Campbell. Mantener vivos esos párrafos nos honra a quienes los conocimos como amigos, y afortunadamente hay maneras de pensar que esa herencia es una inversión y vamos a terminar ganando el siglo XXI. Cuando Juan Villoro decidió forjar una carrera como sociólogo, no lo hizo con el afán de menospreciar a las letras. Al contrario, buscó tratar de entender a la sociedad con cada una de sus problemáticas, para ahora sí servirse de la literatura y expresar sus ideas. Juan Villoro ya lleva consigo una gran cantidad de textos, los cuales lo han hecho acreedor a varios premios. Sin embargo, estos no se comparan con el reconocimiento y cariño que sus lectores le demuestran. Pues Juan Villoro creo que es una referencia cultural, es ya nuestro nuevo tótem que tenemos en la cultura, y lo vamos a conservar en formol y en alcohol para que siga muchos años. Celebremos a Juan en su momento, que escapes en el momento mismo de tu definición mayor, decía Lezama Lima en Paradiso. Y creo que Juan está en el momento mismo de su definición mayor. Pues el mundo de ahora de veras es complicado, pero él es una voz, así lo voy a poner, él es una voz que representa para mí pues el México del futuro. Lo admiro, pero también lo envidio. Juan es todo, se merece todo, y que viva Villoro.